Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán Piñero. En este video vamos a hablar sobre el relevo térmico, protector de corriente para motores no solo trifásicos, sino también pueden ser monofásicos. El relevo térmico, que tiene esta forma real, este formato que ya será analizado por dentro, va ubicado debajo del contactor por lo general, va tomando la corriente que el contactor entrega una vez que deja que sus tres contactos principales dejen pasar corriente, y esto se va a dar siempre y cuando su bobina, comprendida entre A1 y A2, esté energizada. Para este caso, A1 y A2 vamos a suponer que trabaja con una tensión de 220 voltios de corriente alterna. Los tres terminales metálicos que tiene el relevo térmico siempre van a estar conectados con los tres bornes de salida. Siempre, sin importar la corriente que pase por él, así esté totalmente excedida de la corriente máxima que nosotros podemos programar en esta calibración, en esta ruedita donde nos dicen de 2,5 a 4 amperes, de 4 a 6, de 6 a 9, etcétera, etcétera. Sin importar qué tan excedida haya estado la corriente que pasa por los tres pines principales a los tres bornes principales, nunca se cortará la continuidad. El objetivo de esta llave es cortar lo que está justo por encima de ella, como dice el electricista, aguas arriba. Y se trata ni más ni menos que de sacar de servicio a la llave contactora. Para eso consta de dos llaves, una llave normal cerrada comprendida entre los terminales 95 y 96 y una llave que está totalmente aislada a la anterior bajo los bornes 97 y 98 y es de tipo normal abierta. Mientras la corriente que circule por él sea menor a lo que uno programó desde aquí, 95 y 96 permanecerán cerrados y 97 y 98 permanecerán abiertos. Si hay un exceso de corriente más un tiempo obligatorio, porque al tener bimetales, que ya les muestro en un ratito, dependemos de un tiempo de deformación de esos bimetales dependiendo justamente de la temperatura. ¿Y cuál temperatura? La temperatura que generen los conductores que están adentro para hacer andar mi motor. Recordemos que en electricidad quien genera calor en los conductores es justamente la corriente y no así la alta tensión. Si hay un desperfecto más el tiempo que pasó, desperfecto le llamamos a un exceso de corriente, que puede estar entre un 20, 25 o 30% por encima del consumo nominal, según las pruebas que nosotros hagamos y qué tipo de motor sea y para qué trabajo está programado este motor. Una vez que se elevó ese porcentaje, que es donde deberíamos dejar programado, más un tiempo prudencial para que se deformen los bimetales internos, estas dos llaves van a cambiar de estado. 95 y 96 van a estar abiertas y 97 y 98 van a cerrarse. Una vez comprendido esto, la forma en que yo voy a conectar mi circuito me dice, por ejemplo, que A1 ya tenga neutro directo y que una de las fases, cualquiera de ellas, voy a tomar la fase R para el ejemplo, luego de pasar por las llaves de control que tenga mi circuito, llaves de encendido, medidas de seguridad o lo que fuese, la última llave que va a estar en juego en toda esta serie va a ser justamente 95 y 96. Los dos terminales 95 y 96 son una llave más que terminan cerrando la serie para que en caso de que se eleve la corriente que circula por él, o sea, la corriente que consume el motor, 95 y 96 se abran y mi circuito saque de servicio a la llave contactora. Para el reseteo de la llave contactora existe un botón de reset y un botón de prueba. Este es el relevo térmico. El relevo térmico con los tres pines que van conectados al contactor, que siempre van a dar continuidad con los tres principales. 97, 98, 95 y 96. Normal cerrado, normal abierto. La ruedita de calibración, que a mí me permite darle hasta qué amperaje voy a trabajar el relevo térmico, el reseteo y la llave de prueba. Lo vamos a desarmar para poder entender qué pasa acá adentro. En este caso, vemos muy bien que los conectores metálicos que comienzan en el pin de cobre y finalizan en el respectivo contacto, pasa el conductor envolviendo
a una placa bimetálica, la cual se va a deformar con exceso de temperatura y va a terminar generando algo muy importante, que es el desplazamiento de esta placa plástica, en este caso, que va a correrse de esta manera hasta generar que se corte la corriente entre 95 y 96. Se trata de un mecanismo que tiene que dar este movimiento, y para que este movimiento ocurra, esta lámina plástica debe desplazarse hacia abajo. Cualquier contacto que se haya calentado, cualquier bimetal, fíjense que este es uno solo, u otro, o los tres juntos, cualquiera, basta uno de ellos, es suficiente para que el relevo térmico haya accionado. Una vez que accionó, si la corriente hizo que el bimetal se deformara y aún sigue deformado, luego de un tiempo va a volver a su lugar original, y es allí donde recién me va a permitir que yo pueda resetear mi relevo. Mientras no se hayan enfriado las placas, por más que yo presione el botón de reset, no vuelven a reponerse. Esto de indicar insistentemente que son cualquiera de las tres o solamente dos o las tres láminas las que empujan a esta pieza color negro es para desmitificar aquello de que si la corriente no está en exceso por las tres fases, el relevo no salta, y que si mi motor es monofásico debo hacerlo pasar sí o sí por los tres. Nada más lejos que esa realidad. Imaginemos que tengo un circuito donde falta una fase. Supongamos que esta fase falta. Entonces la corriente solo pasa por estas dos. Entonces, ¿para qué me insisten de que preciso que las tres tienen que tener exceso de consumo? No, nada que ver. Cualquiera de las tres, o solamente dos, o las tres que hagan esta deformación, accionan el mecanismo de esta palanquita blanca que termina finalmente cortando a 95 y 96. Un detalle muy importante es que el fabricante me permite que el botón de reset quede presionado en forma automática. Esta es la trampa mortal más grande que podemos hacerle a un motor, porque suponiendo que falte una fase y que solo hay dos fases, vamos a estar dándole corriente al motor en forma exigida, porque dos bobinas van a hacer el trabajo de tres, lo van a hacer con exceso de corriente, y durante un minuto y medio, el relevo térmico va a permitir ese exceso de corriente. Se trata de láminas físicas que necesitan un tiempo para deformarse. Si la falta de fase, de una fase, hace que mi motor sea sacado de servicio, en cuestión de 40 segundos, un minuto y medio, la lámina vuelve a su lugar y el botón ya está presionado, con lo cual vuelve a insistir y sigue habiendo dos fases. Y durante un minuto funcionará hasta que corte, y durante un minuto tendrá una pausa, y como el botón ya está presionado, otro minuto más de insistencia, y nuestro motor está acumulando calor en la bobina, en las bobinas, las dos bobinas que están trabajando, ellas dos, para hacer el trabajo de tres. Y posiblemente después de 8 horas mi motor se haya quemado. Y no vamos a entender por qué. Si yo le puse un protector de falta de fase, no es un protector de falta de fase, indirectamente, como la falta de fase genera un exceso de corriente, sí termina siendo este mi protector. Pero lo hace con un tiempo de retardo, no es de tipo electrónico, que esa es otra historia. Entonces, posiblemente un relevo térmico bien instalado, bien calibrado, pero con el botoncito apretado, sea el final de nuestro motor. Esta ruedita, que es donde nosotros calibramos, lo único que hace internamente es, por medio de una leva, endurecer o agilizar la posibilidad del movimiento de este mecanismo, donde el mecanismo principal, lo reitero una vez más, es que la deformación de cualquier lámina desplace a esta piecita color negra para que finalmente se logre esto que está acá. Un detalle no menor es que la llave 95, 96 y 97 y 98, normal cerrada y normal abierta respectivamente, son llaves que están totalmente aisladas de la tensión que pase por el relevo térmico. Yo puedo tener una sola línea de la red monofásica,
o bifásica o fase y neutro, o inclusive puedo tener tensión de 380 volt de la corriente trifásica que va a mi motor, y 95 y 96 y 97 y 98 están totalmente aisladas, trabajan por un medio mecánico. De manera tal que si yo tuviera un contactor de 24 volt, donde los 24 volt de corriente alterna me son generados a partir de un transformador, un polo iría colocado en A1, el polo opuesto daría toda la vuelta por llaves de seguridad. Vamos a hacer de cuenta que hace esto, llaves de seguridad varias, llaves de control, y finalmente ingresa en la patita número 95, puede que salga por 96 y cierra circuito con A2, de manera tal que yo tengo una tensión de 380 volt que alimenta mi motor, y mi tensión de comando, la misma tensión que han manejado las llaves de control o de seguridad, es totalmente diferente. Sin embargo, el relevo térmico tiene esa posibilidad. Ahora, cuando el relevo térmico es accionado, es disparado, la corriente ha sido en exceso, donde esta llave se abre para que mi contactor quede fuera de servicio, esta llave se cierra. Yo puedo utilizar este par de llaves, este par de bornes, esta llave que ahora ha pasado a estado cerrado, para que yo pueda quizás con un voltaje X, no importa qué cantidad de voltios sean, yo puedo ingresar por aquí y cerrar circuito con ese voltaje determinado. Por ejemplo, hasta en un buzzer se me ocurre decirles que ya tenga su negativo de 12 volt de corriente continua, colocándole yo mi positivo de 12 volt de corriente continua, como si fuera un sistema de alarma. O puedo ir a un disparo de una central telefónica, o quizás tenga un control de Arduino donde necesita que esto cambie de estado para que Arduino detecte la falla que hay y verá, según el programa que uno le pueda generar al IDE de Arduino, qué tipo de mensaje o de alarma quiero que sea mostrada. Bueno, esperando que la explicación haya sido clara, quiero dejar claro un par de consideraciones que son importantes. No preciso que el relevo térmico utilice sus 3 contactos principales. No necesito que pase por los 3, basta que sea uno. De manera tal que yo puedo proteger un motor trifásico, puedo proteger un motor monofásico colocando fase y neutro, utilizando solo 2 contactos de la llave contactora y del relevo térmico. O hasta puedo utilizar un solo contacto y me va a ser suficiente. Podría pasar el neutro directo a mi motor y por la llave contactora y por el relevo térmico solo pasar la fase. Es lo mismo que colocar fase y neutro, ya que la corriente es igual en ambos conductores. Esto de hacer funcionar un motor monofásico con una sola fase utilizando 3, no uno como dije recién, sino 3 contactos del contactor, es un truco muy interesante, porque si yo entro con la fase en el contactor en las 3 terminales, en los 3 bornes principales al mismo tiempo, internamente, al ser 3 llaves que están en paralelo, la corriente se va a dividir, de manera tal que si mi motor consume 12 amperes, siendo monofásico, por cada llave solo van a pasar 4 amperes. Mi relevo térmico va a tener que controlar el consumo de 4 amperes. Entonces yo no tengo que calibrar en ese caso el relevo en 12, sino en 4, más su 25 o 30%. Y la otra consideración que me parece muy importante es terminar de comprender que no es una llave de corte de corriente, sino que es un sensor de corriente que corta una llave, 95 y 96, para que sean parte de la serie que va a manejar el contactor. Colocar un relevo térmico y no hacer la serie entre 95 y 96 es lo mismo que no haberlo instalado. Esperando una vez más que lo explicado sirva para poder desarrollarse, entender o cualquier duda que puedan hacer en un comentario, agradezco el tiempo que se han tomado en recibir esta información.